Ante todo, les hago una reflexión y es que en el Evangelio continuamente se habla, muchas veces se habla acerca de los fariseos en contextos muy negativos. En realidad, el fariseísmo como tal era una corriente espiritual de mucha fidelidad a la ley. De hecho, todavía existe ese grupo que son los judíos hasídicos o los judíos ortodoxos, que si uno va a Tierra Santa los ve todos vestidos de negro, con unos sombreros grandes y unos peinados un poco curiosos, en que están cumpliendo todos los preceptos, 613 preceptos de la ley judía, a la perfección. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y por tanto, de suyo la preocupación de agradar a Dios es algo bueno. Entonces, ¿por qué Jesús es tan duro y por qué Jesús es tan retador con estas personas? De hecho, veamos que en realidad no, Jesús nunca dijo palabras tan duras a nadie más fuera de los propios fariseos. Incluso la gente pecadora, la mujer adúltera, la prostituta que se acercó a Jesús y tantos otros que acudieron a él, Jesús los trató con bondad, con misericordia, con palabras buenas, incluso los alabó por su fe en algunos casos. Pero a los fariseos, en cambio, hoy vemos dos veces los llaman escribas y fariseos hipócritas. Y en el primer caso usa una imagen terrible, dice, son como sepulcros llenos de podredumbre por dentro, muerte y podredumbre por dentro, les dice. Aunque por fuera estén blanqueados, ¿no?, con cal, se vean muy bonitos y muy limpios por fuera, en realidad por dentro llevan muerte y podredumbre. Entonces, esto pues asusta un poco. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el Evangelio ha querido tratar de manera tan dura a estos fariseos? Jesús ha querido esto y ha transmitido este mensaje, porque uno dijera, bueno, si ahora existiera entre nosotros en la iglesia la secta de los fariseos, pues sí, siempre se puede tener esa tentación del fariseísmo. Y vamos a tratar de describir brevemente qué significa la tentación del fariseísmo, porque se puede dar siempre, y no solo entre los ministros de la iglesia. Es verdad que entre los sacerdotes, entre los ministros de la iglesia se puede dar esa tentación muy fácilmente, pero no solo, sino también en cualquier católico comprometido con su fe. Y bajo la apariencia de querer agradar a Dios, bajo la apariencia de ser una persona muy religiosa, nos podemos estar llenando de egoísmo por dentro. Entonces, el primer paso que vamos a ver en este proceso de corrupción de la religiosidad, que es eso, el fariseísmo, una corrupción de la religiosidad. Lo primero es que la religión se va viendo como un medio de sacar provecho para uno. Entonces, la religión comienza a ser un medio con el cual pues se está lucrando o económicamente, o al menos me da prestigio, ¿no? Entonces, mi puesto en la iglesia, ¿no? Entonces, yo soy líder de algo, de un grupo, y pues socialmente soy aceptado, eh, me trae pues un reconocimiento, la gente me conoce porque yo organizo cosas religiosas, porque yo tengo la confianza de los sacerdotes, porque yo, eso que de suyo no es malo para nada, pero cuando empiezo yo a vivirlo como un provecho personal, a sacarle provecho personal, entonces ahí ya inicia una tentación de fariseísmo. Y entonces se empieza a vivir una religión exterior, no interior. Ayer el Evangelio lo decía claramente. Entonces empiezo a vivir de cara a los demás, para ser visto por los demás, que los demás crean que yo soy una persona muy espiritual, e incluso me lo puedo empezar a creer yo mismo. Entonces allí ya se empieza a dar un proceso
pues, de corrupción de mi espiritualidad. Ya no soy realmente espiritual, sino que ya empiezo a vivirlo de cara a los demás. Luego, a partir de eso, la religión se va volviendo rutinaria. Esto es terrible. Religión rutinaria, es decir, ya son una serie de prácticas que se hacen a diario y uno está, pues, eso, pues, en ese proceso automático y pues ya se trata de ir a una misa, rezar un rosario, hacer esto, hacer lo otro, pero ya no está el corazón involucrado en todo esto que se hace, incluso en obras de caridad, cosas buenas que se pueden hacer para los demás, pues ya se puede estar, pues sí, con una actitud muy pobre interiormente, haciéndolo siempre pues por ser vistos o por rutina. Y entonces la religión se empieza a instrumentalizar como un medio de poder e influencia. La religión, mi posición en la iglesia, repito, no solo de los sacerdotes, sino también puede ser incluso con laicos. Uno empieza a usar su posición, la confianza de las personas o la imagen que tiene como un medio de influir o incluso de mandar sobre los demás. Y mi autoridad moral, entonces, ya me sirve para que los demás hagan lo que yo quiero. Terrible esto, terrible, ¿no? Vemos cómo esto ya se convierte en una manera en que las personas se pueden manipular espiritualmente, ¿no? Y hay un abuso de poder ahí, aunque con palabras bonitas, pero en realidad las personas cuando no hacen lo que yo quiero, entonces ya se les puede empezar a decir, no, pero es que eso no es la voluntad de Dios, el Señor te pide, el Señor. Y las personas como me creen, entonces se sienten presionadas a hacer lo que yo quiero. Terrible, usurpar el nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y sin embargo, pues este proceso de corrupción así lo hace. Y esto luego genera una aversión hacia las personas auténticamente religiosas. La persona que ha entrado en el fariseísmo, que se siente autorizada para usar el nombre de Dios, que instrumentaliza la religión, cuando encuentra a alguien realmente espiritual y genuinamente religioso, cuando encuentra a alguien que es un alma de verdadera oración, ¿qué le causa? Le causa aversión, le causa repugnancia, le cae mal y empieza a criticarlo. Es que esta persona no tiene tantos conocimientos, es que esta persona, no sé, es inferior en cierto sentido, esta persona no sabe, esta persona pobrecita, pero... Y empieza a denigrar, ¿no?, al otro que le hace, porque siente que le hace competencia, siente que le está pisando los talones, ¿no? Y en realidad es su conciencia que le está incomodando, es su conciencia que le está causando, ¿sí?, una incomodidad fuerte al ver a una persona que es lo que él de verdad debería ser. Entonces, esto que ocasiona la persecución y entonces empieza a tratar de hablar mal de esas otras personas espirituales y de sacarlas de los grupos religiosos, de sacarlos de mi ámbito. Vemos cómo todo este proceso que estamos describiendo es el proceso que vivieron los fariseos contra Jesús. Al conocer a Jesús les causó rabia ver su espiritualidad, su autenticidad, su espíritu de genuino amor y piedad, y les causaba odio. Les causaba odio que les llevó incluso a asesinarlo en la cruz. Y este mismo proceso, de maneras quizá no tan vistosas y tan terribles, pero también se da pues en cualquier grupo, en cualquier época, en torno a la religión, la corrupción del espíritu religioso. Entonces, ¿por qué hemos descrito esto tan terrible? Simplemente para mantenernos alejados de cualquier tentación que vaya en esta dirección de ir convirtiendo la religión en algo exterior, en algo rutinario y en algo para sacar un provecho personal, y en el fondo que se convierta la religión
en un pretexto para mi egoísmo y un pretexto para mi egolatría y un pretexto para mi autopromoción personal. Todos somos seres humanos y a cualquiera que tenga un determinado puesto privilegiado de alguna manera en la religión, pues puede presentársele este proceso como una tentación. Y veamos, repito, que Jesús con otros pecados de debilidad fue muy misericordioso, pero con este pecado de corrupción y de vanidad y de hipocresía, ahí sí que no fue para nada benigno, bondadoso, sino fue realmente duro y realmente fuerte. Así que pidámosle al mismo Señor que nos libre de estas tentaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.